Buenos días, estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el álgebra. Entonces, el álgebra es una rama de las matemáticas que estudia la combinación de elementos numéricos y símbolos alfabéticos, teniendo en cuenta ciertas reglas. De la combinación entre números y letras nacen las expresiones o la expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica o expresiones algebraicas? Es toda aquella combinación entre números, que a partir de ahora se denominan coeficientes, y letras, que igualmente se van a denominar variables, operados mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Las expresiones algebraicas constan de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión algebraica menos 5x al cuadrado y. Es una expresión algebraica y es la combinación entre símbolos numéricos con letras que se denominan variables. Esta expresión algebraica la conforman 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, primero, este es el primer elemento. Él se llama signo, el cual toma dos valores, positivo o negativo. Tenemos un segundo elemento de la expresión algebraica y es el valor del número. A partir de ahora ya no se llama número, sino que se denomina coeficiente. Hay que recalcar que un coeficiente lo representa cualquier número real. ¿Qué significa ello? Que el número que acompaña las letras en una expresión algebraica puede ser un número positivo, negativo, fraccionario, número decimal, número racional, número irracional, un radical, ¿sí? Todos estos números pueden acompañar una expresión algebraica y se conoce con el nombre de coeficiente. Luego están las letras, pero a partir de ahora ya no se van a denominar letras, sino que reciben el nombre de variable o variables. ¿Listo? Y por último, el último elemento de una expresión algebraica son los numeritos que hacen potencia a cada variable. Aquí en este caso la x tiene como potencia 2 y la y tiene como potencia 1. Pero como la variable y no aparece con exponente, sabemos que ahí está el 1. Entonces, por lo tanto, el 2 y el 1, que son los elementos o los números que están haciendo potencia a las variables, se conocen como exponente o exponentes. He de recalcar que los exponentes son números naturales, es decir, que las variables siempre van a tener como exponente un número positivo. Bueno, además de eso, aquí en las variables x y y es cualquier letra del alfabeto. Es decir, que una variable en álgebra puede ser la letra P, Q, R, S, A, B, C, E, F. En conclusión, cualquier letra puede ser una variable. Bueno, voy a hacer un ejemplo con relación a este tema. Con base en este ejemplo,
ustedes ya pueden resolver los ejercicios propuestos en la guía. Entonces, ejemplo, nombrar los elementos de la expresión algebraica. Dada. Entonces tenemos la expresión algebraica dos tercios m n a la 7 p a la 5. ¿Sí? Bueno, en ese caso, entonces vamos a ubicar o a nombrar o escribir los elementos de esta expresión algebraica. Nos damos cuenta que antes del valor numérico del coeficiente no hay ningún signo, por lo tanto decimos que es positivo, así que aquí hay un más. Entonces decimos que este más es el signo. El número 2 tercios es una fracción o un fraccionario, por lo tanto es el número que acompaña a las variables y se denomina coeficiente. Es decir que el coeficiente es el número 2 tercios. Luego está MNP, son letras del alfabeto, pero en álgebra se conocen ellas como variables. Y finalmente, los números que están haciendo potencias a cada variable. Aquí la m no aparece con ningún exponente, pero realmente ahí está el exponente 1. Entonces el exponente 1, el 7 y el 5, que son números naturales, es decir, números positivos, se denominan o se llaman exponentes. Estos son los 4 elementos que tiene una expresión algebraica. Otro ejemplo, menos 0,32a. Tengo ese ejemplo. Vamos a escribir o nombrar los elementos de esa expresión algebraica. Entonces lo primero, el negativo es el elemento o el nombre que se llama signo. 0,32 es un número decimal, ¿sí? Y por ser un número decimal es un número real que acompaña a la variable, se llama coeficiente. La letra A ya no es una letra, si tiene el álgebra, sino que llama variable. Y la A tiene aquí un exponente. ¿Y cuál es el exponente? El 1. Entonces el 1, en ese caso, es el exponente. Aquí tenemos entonces los 4 elementos de esta expresión algebraica. Una de las cosas para tener en cuenta es lo siguiente. En cualquier expresión algebraica, fuera de los 4 elementos, también tiene algo especial. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí menos 5x a la 2y, es una expresión algebraica en la cual tiene el signo, coeficiente, las variables y los exponentes. Pero en la expresión algebraica, la unión de las variables con los exponentes, es decir, las variables con los exponentes, se denominan parte literal. Parte literal. Ya hay que recordar siempre las variables con sus exponentes, sin tener en cuenta el coeficiente y el signo, se llama parte literal. Si tenemos una expresión como esta,
a la 3, b a la 5, c a la 7, ¿sí? Entonces tenemos un signo que es positivo, raíz de 3 que es un número irracional y es el coeficiente, a, b y c que son las variables, a la 3 es la potencia que es el exponente, b a la 5, c a la 7. Entonces, en esta expresión algebraica, lo que es la unión de las variables con los exponentes, o sea, a la 3, b a la 5, c a la 7, se denomina parte literal. Esa es la parte literal de una expresión algebraica. Entonces, estudiantes, con base en esta explicación, ya podemos desarrollar los primeros puntos de la guía de trabajo. Buena tarde.